Hoy en el Choco y Debate tenemos un invitado más que especial. No lo voy a hacer ni presentar porque todos lo conoceréis. La mayor leyenda del Club Atlético Osasuna, Pachi Puñal. Pachi, bienvenido al Choco. Hola, muy buenas, Miquel. Bueno, es un orgullo tenerte aquí, la verdad. Una de esas entrevistas que hace especial ilusión. Ya sabes que todas las entrevistas empiezan de la misma manera. ¿Eres pelotafale? ¿Sigues la pelota? Sí, sigo. Tú eres de los que ha jugado. Por ejemplo, López Vallejo, el portero, sí que había jugado de crío y era muy bueno con Beloki. ¿A ti has jugado de chaval? Sí, yo de crío jugué a pelota, jugué a algún interpueblos y tal. Lo típico que bueno, el encargado de los de la pelota de Duarte venía a buscarme, joder, es que tiene que venir y tal. Ya llega un momento en el que bueno, tienes que decidir un poco porque todo cuesta un esfuerzo y luego, pues eso, interpueblos, había que salir por todos lados a jugar y tal. Y para todo no daba, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí dejé. No jugaba mal en aquellos momentos de crío, pero claro, luego dejas y sigues jugando como cuando eres crío, ¿no? Si no sigues, no evolucionas, ¿no? Es así. Bueno, ¿qué es de ti? Hace ya 11 años que te retiraste del fútbol profesional, desapareciste de la pista, ahora andas un poco en Osasuna, pero ¿qué es de ti? ¿Qué haces en la actualidad? Bueno, pues ahora estoy director técnico de cantera, de Osasuna, de Tajonar, y bueno, la verdad que estoy encantado, ¿no? En principio, en el día a día, pues básicamente, ¿no? Luego hay muchas cosas, pero bueno, mi trabajo es la confección de plantillas, seguir los procesos de los chicos, de cada uno, y bueno, y liderar varios procesos de trabajo que tenemos generados en Tajonar, pues para esa evolución de los chicos. ¿Ha cambiado mucho el fútbol desde que te fuiste? Sí, ha cambiado mucho, muchísimo. Ha cambiado el fútbol, ha cambiado el futbolista en sí, ha cambiado el entorno del futbolista. Ha habido muchos cambios que lógicamente hay que irse poniendo al día en el mercado, asimilar lo que hay y, bueno, y a partir de ahí generar cosas top para que los jugadores confíen en nosotros y poder hacer un jugador completo y luego, pues bueno, eso sin perder con toda la evolución de todo lo que hay y, bueno, cómo ha evolucionado todo, cómo llega fútbol de todos los sitios, hay fútbol a todas horas, fútbol de todos los sitios y, bueno, asegurar que la filosofía nuestra, esa forma, esa identidad de jugar que ha tenido siempre Osasuna, no se pierda, ¿no? Porque si no seguimos siendo reconocibles, pues dejaremos de tener esa identidad, eso que nos hace reconocibles en todos los sitios. ¿Es más fácil el fútbol ahora que antes? Porque parece que hay más medios, que está todo más controlado, pero a la vez también me imagino que habrá más ruido y será más difícil controlar todo. ¿Es más difícil o más fácil que antes el fútbol? Yo creo que es más complicado que antes, ¿no? Es más complicado porque, como decimos, esta evolución que ha habido, el futbolista ha evolucionado hacia un futbolista mucho más físico y mucho más completo, ¿no? En todos los sentidos, mucho más entendimiento del fútbol, de todos los conceptos que hay en un campo de fútbol que deben manejar los futbolistas, ¿no? Porque hay muchos conceptos que bueno, el fútbol la verdad que es un fenómeno social, es capaz de llenar 80.000 personas en un estadio, pero luego realmente pues hay muchos conceptos ahí abajo que el futbolista debe manejar, que bueno, que yo no voy a ser quien diga cuántos en un estadio pueden ser capaces de valorar eso, ¿no? Porque todo el mundo sabe de fútbol y todo el mundo va, ¿no? Y por eso es un fenómeno social, ¿no? Pero es más complicado que antes porque no hay de manejar todo eso y ahora como vemos, pues nosotros en nuestro tiempo yo jugaba de mediocentro, a mí me sacabas a otro sitio del campo y yo no tenía esos conceptos como para manejarme en un escenario top, ¿no? Ahora, pues bueno, si vemos, pues Rubén García puede jugar igual de 8 que de 10, que en banda, Moncayola tiene que jugar en el centro, está en la final de Copa defendiendo a Vinicius de lateral derecho, o sea, ese tipo de cosas es una muestra inequívoca de que el futbolista es mucho más completo y que debe manejar muchas más cosas, ¿no? Aparte de lo que es el entorno ahora del futbolista desde que tiene 10 años, que lo tiene mucho más complicado que nosotros. Hay mucho más ruido, me imagino, que en el entorno del futbolista, pero ¿qué es más difícil? Que el futbolista gestione bien lo que pasa dentro del campo, es decir, que se convierta en un gran futbolista, o que sepa gestionar lo que pasa fuera del campo y todo su entorno. Todo es complicado, es que todo es complicado. Ahora, y para que llegar a ser futbolista, pues todo eso hay que saberlo manejar, ¿no? Y el ruido empieza muy pronto, ¿no? El ruido empieza muy pronto, desde que un chaval tiene 11, 12 años y está bien, pues alrededor de él se empieza a generar mucho ruido, ¿no? Alrededor de los campos de fútbol, ahora pues hay muchos scouters de todos los equipos, de Betis, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad, tal. Hay gente que está viendo todo eso, representantes alrededor del campo que te regalan el oído a los padres, tal, no sé qué, y todo eso, pues quieras que no,
llega a los chicos, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil la gestión de todo eso. Cuando tienes 11, 12 años y vienes de jugar al fútbol, no te digo nada si empiezas a ir a la selección navarra y si tocas la selección española, pues no te digo nada todo lo que hay en torno al futbolista, ¿no? Entonces un chico de 11, 12, 13 años, la gestión de todo eso pues no es fácil porque llega todo muy deprisa y hay una marca de ropa que te quiere dar ropa y yo llevo ropa Nike y tal, y tengo 13, 14 años. Y la gestión de todo eso no es fácil, ¿no? No te digo nada, la gestión de un Lamine Yamal que llega ahí con esas edades y dice, no, es que tiene un padre, tiene unos amigos, tiene tal, no sé qué, bastante bien está el chico, ¿no? Para asimilar todo eso, ¿no? Que juega bien, eso no hay duda, ¿no? ¿Por qué es diferente? Es decir, vosotros en Osasuna, ¿cómo competís contra todo eso? Porque al final me estás hablando de muchos conceptos, muchas cosas, me pongo en la figura de un crío y ni siquiera le hago a entender, creo que ninguno de ellos logra entender todo lo que tiene que hacer o lo que no. Pero me pongo en la figura de un padre, que seguramente una madre que tampoco nunca ha pasado por ahí. ¿Cómo sabe que su lugar, su club es Osasuna y no la Real, el Villarreal, el Atleti o otro club? Cuando tiene 3 llamadas y tiene que elegir. Bueno, yo para empezar, nosotros trabajamos el 90 y muchos % con chicos de aquí, de Navarra, ¿no? Porque creemos firmemente en que la formación deportiva, la formación de fútbol, o sea, tiene que ser una formación top, que en eso es en lo que competimos nosotros. Nosotros económicamente, si el Villarreal, el Betis o el Athletic Bilbao quiere llevarse un chaval y nosotros ponemos 20, ellos van a poner 30 o 40 o 50, ahí no podemos competir. Nosotros tenemos que competir intentando ser los mejores en cuanto a formación, en cuanto a proceso de trabajo para los chicos, en cuanto a la manera de asegurarles que van a tener una formación deportiva top aquí, ¿vale? Y luego, además de solo trabajar en el aspecto fútbol, se trabaja en varias dimensiones en las que intentamos que cada paso de un chaval por Tajonar pues sea un aporte en su formación, ¿no? Lógicamente, empiezan muchísimos en Tajonar y llegan muy pocos, ¿no? Igual que en Tajonar, en todos los sitios, ¿no? Y la verdad que todo este ruido que se genera que hablamos, pues hay muchos padres que son capaces de sacar a sus hijos con 12, 13, 14 años con un contrato a Betis o al Real Madrid, que se fue el año pasado, un chico nuestro con 12 años y claro, y tú tienes que salir de tu casa con 12 años, por bien que te traten, tienes un catarro y empiezas a llorar a la noche. Estás fuera de tu hogar, de tu casa. Has firmado un contrato, pues ya se te pasará y bueno, te quitarás un poco las penas. Es que esto es así y es que no es eso. Tienes que ser el mejor con 12, 13, 14, 15, el mejor de España, tu puesto. Porque si mañana aparece uno en Galicia, en Badajoz, en Francia y lo pueden traer, a tu casa que te vas. O sea, quiero decir que a veces demonizamos a los representantes por tal, pero bueno, hay muchos padres que están dispuestos a sacar a los chicos de sus casas con 13, 14 años, que lo que hablamos, ¿no? Se generan unas expectativas en torno al chaval, todo está de la familia y vamos, y cómo vas y tal, y no sé qué, que bueno, que es difícil de gestionar, ¿no? Sí que es cierto que algunos llegan, pero nosotros creemos firmemente en que la formación deportiva debe ser algo más en tu carrera, con esa estabilidad que te dé pues, tu familia, tu gente, tu casa y demás, ¿no? Lógicamente, creemos que el dinero y esos momentos llegarán más tarde, que ahora es el momento de formarte y por eso trabajamos en que la formación para los chicos sea una formación top, ¿no? En casa y que sea, lógicamente, top y pionera y buena y de las mejores, ¿no? Me consta que en Tajonar se hacen bien las cosas, consta en Ángel Alcalde bastante y a gente que ha estado trabajando por ahí. Sí, y cuidar mucho que cada uno se forme, es decir, que no quememos etapas demasiado rápido, ¿no? Vamos a hablar de tu carrera, vamos a hablar de muchas cosas, pero ya que estamos hablando de esto, tenía un guión en la cabeza, ya está siendo diferente, como han sido casi todas las entrevistas. ¿Realmente el llegar de qué depende? Es decir, ¿depende del trabajo, depende del talento o depende también en gran medida de la suerte? Es decir, un futbolista, como el otro día se me vino a la cabeza, ¿no? Oye, Sanjurjo, Roberto Torres o, por ejemplo, César Azpilicueta, que mira qué carrerón ha hecho, ¿no? ¿De qué depende? ¿Realmente eran tan talentosos? ¿Han sido más trabajadores que los demás? ¿O han tenido una pizca de suerte de que había un sitio en el momento adecuado? ¿Qué pasa, pelotaris? Me veis aquí con unos tacos a medio hacer en la mano, con materiales encima de la mesa y diréis, ¿qué está haciendo este? Pues hemos hecho el primer curso de tacos en el Choco de Idoate. Durante muchos años hemos jugado a pelota y nos hemos vuelto locos para saber cómo se deben proteger de forma adecuada las manos. ¿Para qué? Para tener mayor control,
para tener mayor potencia y sobre todo para tener menos riesgo de lesiones, menos lesiones y más seguridad en nuestros pelotazos. Después de haber compartido la experiencia de Lasso, Altuna, Jaca, Barriola, Mariez Currena y muchos otros pelotaris en los que coinciden vestuarios, y algunos de ellos nos han dedicado hasta algún vídeo, hemos hecho finalmente el curso de tacos del Choco de Ivate. ¿Para qué? Para que aprendas a hacerte tus tacos de forma adecuada y así poder protegerte las manos. El curso que a mí y a muchos otros nos hubiera gustado tener cuando empezamos en esto. Bueno, este es el compendio de todas esas cosas, ¿no? O sea, lo que sí que está claro que tiene que haber una base de talento, sin duda. Sí que es cierto de que a veces los que llegamos no somos los mejores de esos grupos, ¿no? Que hay otra gente, como todos hemos tenido compañeros que han tenido más talento, joder, tal, y luego se han quedado por el camino, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente hay un compendio de cosas, que es una el talento, otra pues la constancia, porque claro, luego no es que sí, tengo talento un día, pero a 3 no me apetece y me relajo y tal, no, ahí tienes que estar todos los días y esto no para y el año que te despistas pues viene otro y hasta luego, ¿no? Esto es una jungla, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, como hablamos alguna vez, pues en las categorías inferiores, pues bueno, pues puedes ir un poco más relajado y si tienes talento, pues vas, pero llega un momento en el que vas lanzándote al fútbol senior, cuando apareces con 18 o 19 años en Suiza o en el Promesas, pues ahí ya la cosa va de verdad y tiran con bala todo el mundo, ¿no? Y te pasan por encima, ¿no? Es que es así, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay que tener talento, nadie llega sin tener talento, tienes que tener pasión por lo que haces, porque si no, si te cuesta el esfuerzo, si te cuesta la misma vida esforzarte, pues sí, un día te esfuerzas, 2 también, pero si no tienes esa pasión que tienes que tener por el deporte, por el fútbol, y te gusta, pues es complicado. Más luego además, pues que con todo eso, pues tengas en ese momento dado ese pelín de suerte, que en el momento dado pues tengas esa oportunidad, que la aproveches, que haya un entrenador que confíe en ti. Todo eso se tiene que juntar, además de que, bueno, de que en momentos puntuales, pues eso, cuando te den la oportunidad, cuando tal, pum, tengas ese chispazo de llámale duende, llámale aprovechar la oportunidad, llámale como queramos, pero sí que es cierto que hace falta todo eso, lógicamente, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco lo que viene siendo tu carrera, ¿no? Te has pegado muchos años en Osasuna. Ya que estamos hablando de ese salto, ¿cómo fue tu salto al primer equipo Osasuna? Que dices, hostia, que de repente estoy en el primer equipo, que soy futbolista. Sí, bueno, con esto que hablamos, ¿no? De todas estas cosas, de talento, de trabajo, de constancia, de sacrificio, de tal, pues en lo que fue mi llegada al primer equipo, pues se ve muy reflejado, ¿no? Y ese pelín de suerte en ese momento puntual, ¿no? Porque yo, pues bueno, yo fui todas las categorías inferiores de Osasuna, yo empecé a jugar a futbito ya en Osasuna, fui pasando todas las etapas y cuando llegué al Promesas, pues había un entrenador, Martín Monreal, que bueno, tenía una plantilla más veterana, tal, y tenía que hacer 2 o 3 descartes en esa pretemporada. Entonces yo pensaba que podía ser uno de ellos. Y así fue, ¿no? Un día de pretemporada, ya terminando la pretemporada, pues me dice que no cuenta conmigo, ¿no? Y nada, de ahí me fui a Brena. Yo con 18 años, claro, ya lógicamente, como se hacía antes, yo me puse a trabajar. Ya había acabado mi FP, me puse a trabajar en una empresa, que bueno, de lo mío, de lo que yo había estudiado. Trabajaba por la noche, si no tenía que ir a turnos, tenía que perder entrenamiento. ¿Ya por la noche? Sí, bueno, que ahora los chavales ya la familia dicen, a trabajar, y luego juegas a fútbol, tal, no sé qué. Sí. Pues claro, normal, o sea, con una naturalidad, pues normal. Claro, pues, aquellos ya sales, tal, empiezas a jugar en tercera división como uno más, pues hay que trabajar. Acabo mis estudios de FP, pues en la familia trabajadora, pues era lo normal, ¿no? Con una naturalidad del mundo. Y estuve 3 años en tercera, 1 en Oberena y temporada y media en el West. Y esa última media temporada, pues Martín seguía entrenando en el Promesas y Sola y Zubillaga gestionaban el club entonces, ¿no? Bueno, Martín no estaba del todo convencido de que yo volviese y bueno, Sola me llevó allá, me dijo, pues no sé si Martín te pondrá, no te pondrá esta media temporada en el Promesas, tu temporada será la siguiente, tal. Bueno, el caso es que yo llegué, Martín me empezó a poner desde el primer día, bueno, ponía ejemplo para todos, ahora que Pachi ha estado trabajando, tal, a este se le va a escapar, tal. Bueno, la verdad que el Promesas iba mal en aquel entonces, llegamos otro chico y yo, y Pincha y yo, y conseguimos, bueno, nos salvamos aquella etapa. Y luego empiezo con, bueno, mi etapa, ¿no? En el primer equipo, con Martín no me ponía también, tal, bueno, pues... ¿Eso te llaman un día o empiezas ya a entrenar con ellos? Pero bueno, ¿o pasa de un día para otro? Sí, bueno, pues de un día para otro yo estaba en el West, me llaman y me dicen, oye, Pachi, queremos que vuelvas al Promesas. Digo, a ver, yo estoy trabajando en la fábrica, ahora tengo el trabajo fijo
Y le digo, bueno, yo pediría una excedencia, pero por lo menos me pagaréis lo que yo estoy Ya, ganando claro. trabajando, ¿no? Me dice, no, ni hablar de eso, nada. Yo les dije, vale, pues yo voy a terminar hasta final de temporada trabajando, esa mitad de temporada, y vuelvo, pero sigo trabajando y seguí esa media temporada trabajando por la noche. Y claro, el viernes yo salía el sábado a las 6 de la mañana y entrábamos a las 9 de la mañana. Iba casi sin dormir a entrenar. Sí, sí. Luego, bueno, pero con la naturalidad que se tomaban en aquel momento las cosas, Sí. ¿no? Y bueno, sí que luego aparezco en el primer equipo con Lotina, hago una pretemporada con Lotina y bueno, va a empezar la temporada y Lotina me habló muy claro, ¿no? Me dice, Pachi, yo tengo 4 mediocentros. Cuando llegué aquí te vi y dije, pues este es mi mediocentro. Ahora tengo 4, eres el cuarto. No me molestas, trabajas muy bien, eres un tipo encantador, pero que sepas tu situación. Yo le agradecí mucho que me hablase tan claro, ¿no? Sí. Porque a veces no se habla tan claro y tienes un papel. Entonces, bueno, yo para diciembre llevaba 4 partidos jugados, si juegas 5 ya no puedes cambiar de equipo. Me iba a poner un partido en Copa y Martín entonces estaba en el Leganés, en segunda división. Y Martín me llamó, me dijo, oye Pachi, se ha lesionado Babasule, un chico de aquí, tal, si quieres puedes venir en noviembre, tal. Y yo lo comenté con Lotina y me dijo, sí, hombre, por supuesto, vete a Leganés. Bueno, ahí yo parto de estar en mi casa con mis padres, ¿no? Esto era con 20 años, 21 años. Y de estar en casa con mis padres, era un pueblo pequeño, que yo vivo en Huarte, a irme a Madrid, a la capital, a vivir solo, a lanzarme, pero bueno, yo tenía claro que tenía que hacerme un sitio en el mundo profesional, ¿no? Había que pelearlo. Digo, bueno, pues iré a Madrid, allá, bueno, iré de casa al campo, de campo a casa. Y listo. Pero bueno, luego llegas allá y nada más lejos de la realidad. Del campo a casa había una parada. Sí, había una parada más. Sí, porque te juntas varios chicos de esa edad. Yo ahí estuve temporada y media. Maduré mucho, tuve una época, jugué todos los partidos, conseguí jugar en segunda división, bueno, 40 partidos una temporada y la mitad de la otra todos los partidos. Metí unos cuantos goles, ya iba sonando mi nombre, sí que estuve hasta diciembre Pichichi de segunda, un reportaje en Marca, tal, con el balón, tal. Sí. Estaba dando Pichichi un balón. de segunda, bueno, ¿eh? Sí, porque tiraba faltas, tiraba penaltis, Sí. y hubo una época que nos hicieron bastantes penaltis y estuve hasta diciembre ahí del Pichichi y hice un poco de ruido, ¿no? Sí. Pero luego a la hora de volver otra vez a Osasuna, pues aquello era así, ¿no? Decía, Pachi, en segunda división te quieren todos, pero en primera nadie, Osasuna, pero no te pagan más que lo que tal, pues sí, pues ya está. Venga. Y en eso también ha cambiado bastante el club, ¿no? Ahora, por suerte, Osasuna está mucho más estable, económicamente. Sí. La institución tiene una estabilidad en cuanto a lo deportivo, lo institucional grande. Se puede atender muy bien a los jugadores nuestros de casa que asoman al primer equipo en nuestros tiempos. A cualquier sitio que tú te ibas, mejorabas, ¿no? Mejorabas tus monumentos. Ahora, para mejorar, pues bueno, no es tan fácil. Hay que ir a un equipo UEFA Champions, ¿no? Al jugador de aquí se le atiende bien. Martín González, que era el director deportivo, nos decía, es que los jugadores de aquí, yo no sé, ¿qué pensáis de la vida? Estáis con la boina enroscada aquí, queréis estar aquí, que se gana dinero moviéndote. Si te quedas aquí, no se gana dinero. Joder, eso Morata lo ha aprendido bien. Sí, pero bueno, lo que hablamos, ¿no? Que ahora está todo más globalizado y no está en esto el moverte, ¿no? Nosotros entonces queríamos estar aquí y preferíamos estar aquí como buen navarro en casa, ganando 60.000 euros que por ahí ganando 200, ¿no? Era así. Joder. Y vuelves a Osasuna y ya una vez que vuelves, me imagino que vas quemando etapas, ¿no? Y de repente llega un momento en el que te hacen capitán. Ya te conviertes en casi lo que yo diría una leyenda, ¿no? ¿Cómo recuerdas un poco esa etapa? ¿Qué momento estuviste? Estabas en segunda, me imagino, ¿no? Cuando llegaste. Sí, esto del fútbol es así, ¿no? A mí me echó Martín del Promesas y yo volví con Martín estando en el Promesas, ¿no? A mí me saca Lotina, me fui estando con Lotina en segunda división porque a mí no me ponía y vuelvo con Lotina estando en primera división en el equipo y me pone el primer año 35 partidos, ¿no? Me defendía capa y espada, ¿no? Y eso ahí, pues bueno, ya a partir de ahí yo llego a primera división a Osasuna y ya pues encadeno 13 temporadas seguidas jugando pues todo, ¿no? Todo seguido, ¿no? Entonces, pues bueno, esto de la capitanía, pues lógicamente yo creo que hay que tener, para empezar, madera, ¿no? ¿Los capitanes los elige el entrenador, los eligen los compañeros o cómo se elige quién es el capitán? Bueno, de todo, ¿no? De todo. Hay entrenadores que deciden que sea el equipo el que gestione eso, otros lo hacen a medias, otros procuran que sea el equipo, pero lo guían ellos de una manera con un poco de mano.
Y bueno, yo como digo, para ser capitán, pues bueno, primero hay que tener madera, lógicamente. Luego, sin duda, predicar con el ejemplo, ¿no? No puedes estar exigiendo a otros compañeros lo que tú realmente no das, ¿no? O sea, el ejemplo tiene que ser en el día a día, sin duda. Y luego, pues, lógicamente, el que tiene madera y tiene esto, pues es despierto, te vas fijando en comportamientos que te llaman la atención, comportamientos de... O sea, porque ¿cuál es la función del capitán como tal? Aparte de que es el que tiene que hablar con el árbitro, ¿qué más tiene que hacer un capitán? Castañeda solía decir, el buen capitán es el que negocia bien las primas. No, pues hay muchos papeles, ¿no?, que tiene el capitán, pero bueno, no sé decirte, tiene este y este, no. El capitán tiene que estar a disposición del equipo a ver qué es lo que necesita el equipo. Controlar momento, un poco, ¿no?, el vestuario si también. Ve que el equipo no está yendo, que se está yendo de tal, o que está un poco, que cada uno va un poco a su aire, pues tiene que ser capaz de gestionar eso, de parar el equipo, de juntarnos, vamos a hacer una reunión, vamos a tal, ¿por qué no vamos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Vamos a hablar a la cara, vamos a ser sinceros, tal. Yo he visto de todo, ¿no? Porque mi papel, cuando yo fui capitán, era, entre comillas, más sencillo, ¿no? Porque yo jugaba 35 partidos cada temporada, tenía la oportunidad de demostrar, demostraba, rendía y estaba como muy empoderado, ¿no? Pero yo he visto capitanes, por ejemplo, Mateo en su día, que no tenía un papel relevante en el equipo, pero era capaz de hacer cosas que decías, joder, era capaz de coger a Pipa Gancedo, meterlo al vestuario, al esto del médico y cantarle las 40 al Pipa Gancedo, que era Dios aquí en aquel momento, porque todo el mundo veía los vientos por el Pipa. Mateo no tenía un papel relevante en cuanto a campo, pero él era capaz de meterlo al médico y Pipa, ¿tú qué? ¿Esto qué es? ¿Lo vas a correr por ahí? Como los críos te escondes por ahí en el esto, ¿esto qué es? Esto no puede ser, tal, aquí está como todos, tal. Bueno, pues ese tipo de cosas, todas esas cosas se van viendo y se te van quedando grabadas, vas sacando fotos a todo y quedándote con todo desde que eres muy pequeño, ¿no? Yo tengo el recuerdo de ayer, Sanjurjo, que desde que apareció en el primer equipo, pues venía con nosotros a todo, a cada cosa que iba, muy despierto, le veías hasta la cara con esas ganas de aprender, de asimilar cosas y tal, y cuando se podía mojar era el primero en mojarse en cuanto a todo. Bueno, pues eso que te digo, que hay que tener madera y luego, pues bueno, pues tener un poco de mano y don de gente y saber hacer las cosas. Y la paciencia, porque tú tienes un carácter, Cruchaga también tenía, me imagino, Mateo, ¿no?, como muy navarro. Gente humilde, trabajadora, que le gustan las cosas claras, que le gustan que las cosas se hagan bien. Pero claro, si te viene un brasileño, de repente otro de Serbia, cada uno de una cultura diferente, que también cada uno tendrán unas vidas de aquella manera, ¿no? Eso, ¿te costó mucho entenderlo, que eran diferentes? Porque creemos que al nosotros ser así, que todos tienen que ser así. Pero no sé si en una gestión de un equipo no tiene que ser así, ¿no? Sí, no debe ser así, ¿no? No debe ser así y hay que tener, como digo, saber entender y tener don de gentes y saber un poco lo que haces, ¿no? Y sí que es cierto que nosotros, pues bueno, los navarros, igual cuando vamos por ahí, cuando estamos aquí, somos gente muy, muy trabajadora, muy honrada, que sabes un poco lo que te va a dar, ¿no? Sabes que igual no es un dechado de virtudes, de calidad, pero sabes el rendimiento que te va a dar. Te va a dar un 8 siempre. Sabes que el trabajo y eso es innegociable y lo vas a tener ahí en los entrenamientos, te va a dar nivel al equipo, te va a dar... Pero luego sí que es cierto que somos gente diferente, ¿no? Yo recuerdo cuando vino Pablo García al vestuario, a mí me costó igual entenderle año y medio. O sea, parecía retrasado. Sí. O sea, su comportamiento era un puto ogro, era un tal, y luego cuando realmente llegamos a tener ese feeling, esa conexión, pues el día que te hacía un gesto era un tipo especial. O sea, era un tío muy introvertido, Pablo García, ¿eh? Sí. Y luego en el campo se desmelenaba, luego cuando ¿no? se suelta tal, pero luego cuando perdía... se metía en casa y era capaz de no salir, igual al día siguiente, pues igual ni venía a entrenar, de lo hecho polvo que estaba, de lo dolido que estaba, de tal. Cuando ganamos la final de Copa, no fui a coger la medalla, yo no gané nada, decía, yo perdí, yo no voy a coger nada, yo perdí. Hostia. Y tal. Bueno, pues era un tipo con un carácter especial, un tipo muy ganador, que aquí, pues con todos los trabajadores que somos, pues igual eso nos faltó aquel día o otros días, ¿no? De tener ese carácter... Sí. Ese espíritu para dar ese paso más adelante, ¿no? Y otro tipo de gente que ha habido aquí, ¿no? Que otros son otro tipo de jugadores, que son jugadores de más magia y de menos trabajo y de menos que nosotros, diferentes, y que, joder, que a veces te cuesta entender que además a los cabrones de ellos los tienes que tener contentos para que el rato bueno te rinda. Te rinda. ¿Sabes? Porque si encima los enfadas, pues es que ese rato de talento, de magia... no lo tienen, o sea, ¿no? Porque están enfadados, hay que tratarlos encima con toda la delicadeza del mundo, porque tal, ¿no? Bueno, pues esa mano, pues hay que tener cuando ya quieres tener jugadores un poco más especiales y no tantos de trabajo de tal. Aquí la idea de siempre, o de antes,
sobre todo era que pues, el trabajo y ese grupo fuerte, esa cohesión del equipo, del vestuario tal, te lo dé la gente de casa, el grupo fuerte de casa, y esos 4 o 5 pinceladas, ese paso de más calidad tal, te lo den pues la gente que traes de fuera, ¿no? Que ahí era pues bueno, ese grupo el que haga el grupo de casa que haga ese equipo compacto y que bueno, que aúne, que ajunte a todo el equipo, ¿no? Tuvisteis ahí años en los que, claro, estabais en primera, luego Osasuna bajó, luego subió. Tuvisteis unos años, diría yo, que de gloria, ¿no? Que fue con la previa de la Champions, que por los pelos no se jugó la Champions League, y luego la final de la Copa del Rey, las semifinales de la UEFA. ¿En qué está la diferencia? ¿En la calidad de la plantilla, en el dinero que había o en el entrenador? ¿En qué estaba la diferencia? No, además ahí no había dinero, o sea, que no había mucho dinero en aquellos momentos, ¿no? Pues no sé, yo creo que aparecimos una remesa de jugadores de casa que en aquella época entramos un poco en nuestra madurez y la verdad que, joder, aquello era una gozada porque nos miramos así, éramos una cuadrilla de amigos, por así decirlo, que nos habíamos criado futbolísticamente, deportivamente, en la calle, en todos los sitios, iba a decir en los bares, pero también en los restaurantes y por ahí, que habíamos vivido juntos muchos años. Joder, de repente nos encontramos en un escenario en el que estábamos compitiendo contra equipos y jugadores y tal, y joder, nos mirábamos así y decimos, oye, tú, pues que le ganamos y que le ganamos. Y decimos, oye, ¿está bajando el nivel aquí o qué? Y ya ha pasado el tiempo, un periodista que yo le tengo mucha aprecio me dice, no, Pachi, es que eres muy buenos, o sea, hacíais un equipo de cojones, y fue así, ¿no? La verdad que esos años nos la gozamos. Pero bueno, para que veas un poco la diferencia, pues ahí tuvimos esos momentos y en aquellos momentos andábamos ahí arriba, que nos salvamos en la última jornada, sí que conseguimos estar 14 temporadas seguidas, pero sí que estabas ahí, que ya en la última jornada, que en la penúltima, que es quitándose esos años con Aguirre que llegamos ahí y tal, pero sí que, bueno, el club en ese sentido ahora pues ha cambiado, ¿no? Está mucho más estable deportivamente, incluso institucionalmente, ¿no? Como espectador, creo que, y si esto lo escucha pues Frank Canal o el presidente o incluso tú, algún jugador, dirá, este es tonto. Pero realmente, como espectador, muchas veces te gusta más, o aficionado, ¿no? Joder, a mí me gustaba esa última jornada, esa emoción. Empieza a ser aburrido, ¿no? Que Osasuna se quede 17º, 8º, sin ves un poco la jornada. ¿Qué ha hecho? ¿Ha ganado? Ves el partido, has ganado, estás tranquilo. Aquellas jornadas de, hostia, ¿qué ha hecho este equipo? Ya tienes que jugar, y veías ese partido, te levantabas, te sentabas, esos nervios, ¿no? Se echa un poco en falta. Sí, porque el fútbol es mucho pasión, lógicamente. Si no hubiese esa pasión, no hubiese fútbol, no entraríamos tanta gente en un estadio ni seguiríamos tanto a los equipos. Y aquí, además, Navarra, Osasuna, más aún, ¿no? Todo el mundo se identifica con Osasuna, como siempre decimos, ¿no? Aquí hay dos cosas que aunan a toda Navarra, ¿no? Con la diversidad que hay, que es los Sanfermines y Osasuna, ¿no? Y además eso hace que aquí estar en zonas tibias, medias, pues pierde un poco la chicha, ¿no? Aquí nos gusta que haya salsa, ¿no? Y así como lejos de en otros clubs, cuando el equipo está abajo, está mal, tal, pues bueno, hasta el equipo tiene problemas, los ultras van a tal, los coches, el tal, a chillarles, a tal. Aquí muy rara vez ha habido nada de eso, sino todo lo contrario, ¿no? Cuando el equipo peor ha estado, la gente más se ha volcado y más ha estado encima y más es capaz de animarte, de ir a esperar al autobús, de ir a tajonar, de tal. O sea, aquí nos gusta un poco eso, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando tú diriges un club, cuando ya estás ahí arriba, pues claro, aquí donde seguís al PAN ahora es en primera división y el fútbol se ha convertido no lo de antes, sino que hay un modelo que es el fútbol, otro el negocio, hay que juntarlos porque hay que generar unos cuantos millones, bastantes, para que lo demás funcione, y funciona estando en primera. En segunda división se complica todo mucho, televisión, patrocinios, socios, es todo muy complicado. Entonces, sí, la pasión es importante y sin eso no existiría el fútbol, pero cuando diriges un club, el mantenerte a día de hoy es vital. Osasuna, cuando estuvimos con Iago Barrasate y le entrevistamos, justo era cuando estaban a punto de pasar y pasaron a la final de la Copa del Rey, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú la Copa del Rey que jugasteis y que perdisteis? Realmente, cuando juegas una Copa del Rey, ¿qué es lo que te falta para ganar? Y realmente cuando la pierdes, ¿estás triste y tocado por perderla? ¿O al ser un equipo como Osasuna que no estás habituado a jugar ese tipo de finales, bueno, en el fondo estás tranquilo y haces fiesta? A mí se me fue sin disfrutarla demasiado, ¿no? Lo que es el partido, la final, ¿no? Pues lo que dices, ¿no? Pues porque dices, joder, no la ganaremos, pero si la ganamos,
seguramente no la ganaremos, pero como la ganemos, ya, es que la mentalidad no es esa. La mentalidad es que voy y la gano, ¿no? Como se dice, al final no se juegan, se ganan, ya, pero tienes que, la mentalidad debe ser otra, ¿no? Y yo sí que es cierto que disfruté mucho aquello, ¿no? No lo que es el partido en sí, porque como te digo, a mí el partido se me fue y no llegué a estar... De hecho, pensaba que había hecho una mierda como un piano y luego vi el partido repetido. Bueno, tampoco estuve en el partido, pero mi escenario no era el idóneo para disputar una final. O sea, mi mentalidad, luego pasado el tiempo, no era de ganar aquella final, ¿no? Como sí la tenía Pablo García, ¿no? En aquel momento. Y algún otro compañero la tendría, pero creo que lo que es el global del equipo, pues bueno, pues es complicado, ¿no? Te ves en un escenario que no estás habituado, y sí que es cierto que la semana y los días previos pues, fue una gozada, la ciudad, cómo se puso todo el mundo, las maneras, el tal, cómo se engalanó todo Pamplona. Pero sí que es cierto que la final en sí a mí me dejó un sabor agridulce de cómo viví yo el partido, ¿no? No conseguí estar como en un partido que estás encendido, que lo estás disfrutando, que vas a todo. O sea, no conseguía estar en ese escenario, ¿no? Y por ejemplo, cuando os jugáis un poco superado. Cuando os jugáis la salvación en la última jornada, ¿ahí sí disfrutabas? Yo te digo de verdad, yo he llegado a estar en algún escenario que luego entro al vestuario y me ha parecido que he hecho cosas que no sé ni cómo las he hecho, ni cómo... Sí, que creo que han sido de otra manera y las veo repetidas ya han sido. O sea, entras en un escenario, en una necesidad, y que aquel gol que metí con el Sevilla, que teníamos, que teníamos que ganar aquel partido para tener opciones, tal. Yo en aquel momento ya me costaba mover el balón, de verdad. Prefería pasarla que pegarle porque iba perdiendo fuerza, iba perdiendo chicha. Estaba en un escenario ya para abajo y yo no sé ni cómo salió aquello ni quién le pegó casi, ¿no? Pero ha habido algún momento que he tirado algún penalti y me ha parecido que hasta lo he tirado al otro lado. O sea, y luego cuando lo veo digo, adiós. Sí, o sea, de estar en un escenario de necesidad, de que vas con todo, pero que vas revolucionado perdido, pero porque vas a tope a 1000 y que hasta la cabeza está en otro escenario. ¿Qué día recuerdas especialmente delicado en tu carrera? Bueno, pues delicado el último día, el día de mi retirada, ¿no? Que es cuando, bueno, el último día contra el Betis, que además de que me retiro, pues bueno, pues descendemos ese mismo día y esa mezcla de sentimientos, ¿no? De que te retiras, de que encima bajas y el estadio después de que bajas todavía cantándome, tal, pues que aquello fue una locura, ¿no? Vamos a hablar de tu retirada ya que estamos, Pachi. ¿Cómo tomas la decisión? Ya tenías 38 años, ¿no? Sí. ¿Llevabas años ya sabiendo que esto o realmente te veías para jugar y decidiste? ¿Cómo fue esa decisión de tomar la decisión de que te retiras? Sí, sí que es cierto que vas cumpliendo años y bueno, vas viendo tu retirada cada vez más cerca, ¿no? Pero claro, pues yo terminaba cada temporada pues de 42 partidos, pues jugando 39, me había perdido 3 por tarjetas y joder, pues no me veía del todo mal. Y decía, venga, pues vamos a tirar otra temporada más. Y claro, que terminaba la temporada y dices, bueno, joder, pues si acabo jugando 39 partidos y si es que tampoco estoy mal, voy a jugar otra temporada más. Y bueno, sí que es cierto que esa temporada, ya en diciembre decidí que me iba a retirar, ¿no? Y bueno, de hecho creo que lo anunciamos, no sé si en enero o febrero, ¿no? Y esa temporada sí lo pasé peor, ¿no? Ya juego menos, además, pues bueno, me costó esa pretemporada coger el nivel que yo tenía, la forma. Sí que es cierto que me costaba recuperar después de los partidos bastante más de lo que me costaba anteriormente. Y bueno, ya en diciembre decido que me voy a retirar, creo que lo anunciamos no sé en qué mes. Pero bueno, sí que desde luego no pensaba que el desenlace iba a ser así, ¿no? Tan malo, ¿no? Sí que es cierto que me retiré, pues bueno, tranquilo en el sentido de que no es como cuando te retiras, porque te retira el fútbol, no te pones con 30 y pico, 33 años te retiran, te tachan de viejo, tal, no. Mi carrera fue plena, me retiré cuando ya no tenía más, pero bueno, me quedaba dejar el equipo en primera, ¿no? Y no pudo ser así, ¿no? De hecho, pues bueno, yo ahí me retiro, acaba con el descenso y tal, y ese mismo verano, me hago un representante para jugar la fase final de la Copa Libertadores en Argentina. Yo que me veía allá fuera de los campos, tal, joder, no lo hice ni valorar, que luego con el tiempo dices, joder, una experiencia. Claro, después de retirarme, de descender con mi equipo, siendo el capitán, no me veía metido en otro campo lleno de gente, tal, que no fuese el mío, después de haber tenido una carrera toda mi vida aquí, ¿no? Sí. Luego pasa el tiempo y dices, hostia, haber vivido esa experiencia en una fase final de Libertadores, que eran 4 o 5 partidos en aquellos, pero llegó en aquel momento y aquel momento no era el idóneo y pensé que
que no estaba bien. ¿Cómo recuerdas al día siguiente de la retirada? Bueno, ¿Te pues, sientes raro? Es decir, tú te levantas, vas a desayunar. sí, lo que pasa es que el día siguiente de la retirada, no sé cómo decirte, te acaba la temporada y estás un periodo como si estuvieses de vacaciones, ¿no? Lo que sí te entra un poco el esto cuando empiezan luego julio, agosto, empiezan las pretemporadas, tal. Y bueno, sí que es cierto que eso que se habla de que cuando te retiras siendo profesional, bueno, a ti no sé si te habrá pasado, pero bueno, yo decía que, bueno, yo qué problema voy a tener, ¿no? Si al final mi carrera ha sido plena, tengo tiempo, tengo unas cuantas aficiones que para divertirme todo lo que quiera y más, y luego además, pues bueno, tengo un euro más en el bolsillo que los demás, pues creo que no voy a tener ningún problema, pero sí que los tuve, ¿no? Sí que los tuve. Te desubicas, ¿no? Estás un poco desubicado y ese disfrutar del día a día normal, pues te cuesta, ¿no? Estás acostumbrado a pelear, a gestionar tus cosas, a querer estar siempre entre los mejores y esa pelea constante en tu equipo por ganar, conseguir esos objetivos, todo el peso de la afición detrás, del equipo de Navarra y tal, pues te quedas pues para hacer un huevo frito en tu casa, hacer la cama y levantar a tus hijos y tal, ¿no? Y te faltaba un vacío. Me faltaban cosas y de hecho, pues bueno, yo cuando acabé fue el lío que además, pues bueno, pues todos el caso juicios, Osasuna, de todo el caso esto. Osasuna, en el que yo estuve imputado, sí que me desimputaron enseguida, pero sí que bueno, preparar el juicio, vete allá, declarar, juzgados, tal. Hostias, te tocó vivir todo eso. Me tocó vivir todo aquello y yo necesitaba estar un poco alejado de los medios y de salir de la opinión pública después de haber estado tanto tiempo, ¿no? Pero luego me faltaban cosas. Y sí que es cierto que emprendí cosas, anduve en otras cosas y demás, hasta que, bueno, pasaron los años y decidí otra vez volver a lo que era lo mío, que, bueno, que en estas cosas que emprendí, lógicamente, hay de todo, ¿no? Ha habido cosas que han salido éxitos bien, otras ha habido sinsabores, otras ha habido cosas, y en esos sinsabores, pues bueno, pues sí que realmente... ¿Pero tú cuando estabas de profesional ya sabías qué querías hacer al terminar? ¿O es una pregunta que nunca te habías planteado? No, yo siempre me veía en el fútbol, ¿no? Yo me veía toda mi vida en el fútbol, ¿no? De hecho, además, claro, yo me retiro con 38 años, como hablamos, después de haber sido profesional un montón de años y de llevar el fútbol jugando desde los 9 años. Sí, pero sí. se pasa todo aquel tiempo y dices, joder, yo he estado juego 13 años en primera, más otros cuantos en segunda, más tal. Yo no tengo la sensación de haber estado tantas y tantos días del año aquí en el vestuario. Estos 20 y pico años jugando al fútbol, se me ha pasado volado, ¿no? Cuando estás a gusto, pues todo se pasa rápido y yo me veía, lógicamente, siempre en el fútbol, ¿no? Pero sí que es cierto que al acabar así, pues yo necesitaba un poco de salir de la opinión pública, ¿no? Y bueno, pues emprendí otras cosas, ¿no? Hasta que otra vez, pues lógicamente, ese gusanillo está ahí y bueno, pues yo tenía claro que antes o después pues iba a seguir devolviendo a Osasuna pues todo lo que a mí me ha dado, ¿no? ¿Emprendiste porque te gustaba emprender? ¿Te veías como un emprendedor? ¿Te gusta hacer cosas? ¿Te formaste para eso? Me imagino que cuando tú eres profesional también te llegan oportunidades de todo tipo, ¿no? O sea, gente que se te acerca por interés. ¿Cometiste algún error o detectabas rápido dónde sí y dónde no? No. Formación, pues no mucha, ¿no? He ido cogiendo por el camino, ¿no? De hecho, luego cuando pasa el tiempo, pues realmente dices, ahora sí me veo preparado, o ahora sí que me veo con ese bagaje, o después de haber tropezado algunas veces, de otras haber salido bien, pero bueno, cuando pasa el tiempo ves cosas que dices, joder. Se aprende de las experiencias, ¿no? Sí, se aprende de las experiencias, lógicamente, siempre que dejes algún pelo en la gatera y no la vida, ¿no? Porque si te cuesta la vida el aprender, pues el aprendizaje te sale caro, ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que yo todas las cosas que han ido pasando en mi vida pues me han servido de aprendizaje. He estado bien rodeado casi siempre de gente. Sí que es cierto que unas cosas, lo que te digo, han ido bien, han ido mal, han ido tal, pero sí que en este proceso aprendí a valorar pues ese vivir de esa rutina, esa vida cotidiana, y que el echarte a la cama sin preocupaciones y levantarte y poner el desayuno a tus hijos cuando son pequeños, vestirlos, tal, el hacer la cena, tal, pues y no tener preocupaciones, también es grande, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues vivimos en otro escenario, vivimos en un escenario en el que, bueno, pues jugamos, todo el mundo nos idolatra, todo el mundo tal, y te parece que eso va a ser siempre y de repente te quedas a eso y sí que es cierto que te desubicas y que te cuesta el valorarlo, aunque todo el mundo en la calle, a ver, yo me he sentido querido, valorado y me siento hasta el día de hoy súper querido en la calle, ¿eh? O sea, de eso no tengo ninguna queja. Sí, pero el foco sí que es verdad que... Pero sí que es cierto que aprender a disfrutar de esa rutina,
pues tuve que tropezar alguna vez y tener algún desenlace, desencuentro tal, que me hiciese a mi cabeza zarandearse un poco para decir, el no tener estas preocupaciones y estar aquí con mi gente, mi familia y que todo vaya bien, mis amigos y tal, y disfrutar del día a día, eso es grande. ¿Alguna vez cuando en tu carrera profesional empiezas muy joven en Osasuna, eres un futbolista de primera, se ganaba igual menos dinero ahora, pero se ganaba bastante dinero, se ganaba muy bien en relación, comparando con el resto con cualquier trabajador o trabajadora, ¿no? ¿Alguna vez pecaste de ego? Es decir, de que el personaje te comiera un poco. No, yo creo que no? por ese lado no. De hecho, al contrario, ¿no? Así como gente le gustaba los coches, tal. Yo cambiaba mis coches cuando tenían 12, 14 años. Yo veía que tampoco me taché de rata, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que el futbolista pues vive de una manera, pues eso, cuando vas a comer a sitios bien, las vacaciones son un poco más, el coche es un poco más, el piso no es un piso, es un ático, sino es una casa un poco más, y te parece que no haces mucho más, y haces un poco más en todo, pero acaba el año y dices, he ganado no sé cómo, y no sé cuánto, y ¿dónde está mi dinero? La ropa llevas Discover porque los futbolistas llevamos Discover, o sea, todo es un poco en función así. Y aunque seas un poco comedido y no seas desmadrar en otras cosas, pues dices, oye, he ganado esto, sí, ¿dónde está mi dinero? No está mi dinero, no está en la declaración de la renta, no te has confundido, esto no he ganado, ¿dónde está mi dinero? Si no, no está. O sea, que el dinero se va fácil, por eso nosotros también formamos la formación que damos a los chicos, alguna formación, damos formación financiera para que sean capaces de ver que bueno, la carrera del futbolista se acaba muy rápido, igual que la de los pelotarios o la carrera del deportista se acaba muy rápido, y mostrarles cuánto dinero tienes que ganar para poder vivir todos esos años sin hacer tonterías. O sea, en cuánto lo vas a perder, quiero decir, más que vivir de las rentas, en cuánto lo vas a perder si no eres capaz de gestionar bien tus finanzas. ¿Y te costó mucho encontrar ese equipo en el que te puedas apoyar o no en tus inversiones? O sea, para hacer unas inversiones correctas, porque al final... incluso, pues al final yo me dedicaba al mundo de la empresa, tal, muchas veces tampoco tienes la certeza nunca de... O sea, todas las inversiones tienen su riesgo, nunca tienes la certeza de que esto te va a dar una rentabilidad X. En función de quién se te acerque y cómo se te acerque, te puede meter en problemas muy serios. Ya no solo de perder todo lo que tengas, sino de perder una gran parte, como tú has dicho, o incluso de perderlo. Hemos visto casos en los que se pierde prácticamente todo, ¿no? Es decir, ¿te costó mucho encontrar ese equipo de confianza o al final te tienes que acabar fiando de ti mismo? Sí, la historia está llena de deportistas que a los 8 o 10 años hayan ganado lo que han ganado, están sin dinero, ¿no? De hecho, hay muchos futbolistas de nuestra época que eran futbolistas top, de Madrid y Barcelona, que no los voy a citar por precaución, que bueno, que están tiesos y han ganado muchas cantidades de dinero, pero bueno, sus inversiones son acorde a sus beneficios, ¿no? Si me costó encontrar el equipo, sí, desde luego, y de hecho el equipo que yo tenía, pues en unas cosas íbamos, en otras no íbamos, en otras, cuando pasó el tiempo, pues bueno, vi que no debían de ser así, de cosas que se habían hecho bien, mal, regular, y todo esto que hablamos, pues lógicamente, pues el que te lleva un poco a no invertir bien o a cosas muy nefastas, por así decirlas, es gente cercana a tuya y gente que realmente tienes confianza, porque uno que no tienes confianza, pues tienes las orejas más tiesas, estás más encima de todo, en el que realmente confías es el que realmente te puede hacer daño de verdad, ¿no? Y sí que no es fácil encontrar gente que, como dices tú, las inversiones, pues bueno, lógicamente, si fuese todo 100%, pues nadie te llamaría para invertir, lo harían ellos y ya está, ¿no? Si fuese meter y ganar, no te llamarían para invertir, eso es así, todo tiene su riesgo, no hay duda, ¿no? Pero siempre que se hagan las cosas bien. ¿Qué consejo le darías a un chaval, a una chavala, a alguien que esté, ya no solamente deportistas, si son deportistas que nos ven muchos, pues también, ¿no? Pero gente que te empieza a ahorrar o le da importancia a sus ahorros y está pensando en invertir o en cómo gestionarlo, etcétera. Que en realidad, con todo tu aprendizaje, que has tenido un aprendizaje grande de muchos años, ¿qué consejo le darías? Bueno, pues es un mítico, ¿no? Los negocios redondos no existen, ¿no? Entonces, pues bueno, el no ser avaricioso, ¿no? Que cuando te plantean cosas que resultan maravillosas, pues para empezar, pues por ahí no van las cosas, ¿no? La rentabilidad de las cosas, pues muchas veces sabemos lo que es la rentabilidad de muchas cosas y cuando te proponen otras cosas de otro tipo, pues hay que tener mucho cuidado con las cosas y luego sí que es cierto que, como digo, ¿no? Este bagaje que tienes cuando pasan los años, pues cuando se montan las cosas, te das cuenta que es para estar encima, para saber lo que haces, desde que se crea, cómo se crea, qué hay, y si no vas a estar encima,
pues hay otro tipo de cosas que mejor que te den 2 que te prometan 15 y no te den, ¿no? Que busquen esa seguridad dentro de lo que es, dentro de lo que es el ahorro y algo de rentabilidad, ¿no? Lógicamente, porque los negocios redondos son complicados y no suelen llevar a buenas cosas. En cuanto a tu carrera futbolística, me imagino que ha cambiado mucho, ¿no? El perfil del futbolista. Hemos venido futbolistas donde me imagino que en tu época pues el cuidarse o el gimnasio era una cosa, ya de repente parece que se ha llevado a otro límite, ¿no? Hablan incluso algunos de que si la Cruz Roja y está el Marcos Llorente y tal, pero bueno, los baños de agua fría y tal, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo os preparabais vosotros? ¿Cómo era un día a día de un futbolista de Osasuna en tu época y cómo es un día a día del futbolista ahora? A ver, los futbolistas son mucho más deportistas que antes, ¿no? Se cuidan más que lo que nos cuidábamos nosotros en todos los sentidos, pero son más blandos, ¿no? Más moñas, ¿no? En general, ¿no? Sí que no es bueno generalizar, sí, pero muchos futbolistas ahora que el sábado no pueden jugar porque no pueden jugar y el lunes están entrenando normal. Yo decía, hostia, tú puedes dejar un partido, o sea, para jugar 13 años, 39 partidos todas las temporadas. O sea, imagínate, es que me han dolido las cosas. Ahora en cantera repartimos más o menos los minutos hasta juveniles, tal, y claro, pues eso te hace, tú ves partidos y hace no mucho vi un partido de cadetes nuestro, de un central nuestro, íbamos al descanso ganando 2-0. Y tuvo un golpe y el descanso se fue porque le di el golpe. Digo, yo voy 2-0 ganando, soy central. Y para salirme del campo y darle la oportunidad al otro central, tengo que ir con la pierna aquí. Sí. Vale, bueno, pues ahora cuesta más todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero dicho esto, los futbolistas ahora son empresas, por así decirlo, ¿no? Sí que es cierto que en nuestro club tenemos de todo y en los clubs y procuras atenderlo de todas las maneras, pero a partir de ahí ellos tienen, y salen de ahí, van a la cocina, cogen su bolsa de comida, su cena, su tal, va todo atendido, pero a partir de ahí la gran mayoría tienen el que le completa la preparación física, el que le completa la nutrición, el que le lleva las inversiones, el que le lleva las redes sociales, el que tal. Bueno, pues al final en torno al futbolista hay un equipo de gente, pues porque además pues ellos lo creen que debe ser así y en muchas facetas está bien que sea así, ¿no? Pues porque, yo qué sé, las redes sociales ahora, lo nuestro era, o sea, nosotros entonces no existía todo aquello, no tal, se acercaba a todo el mundo, podía hacer todo el mundo contigo casi lo que quisiera, por así decirte, la prensa venía, el que quería tal, la prensa hasta el vestuario. Los periodistas te llamaban hasta el teléfono privado, tal, o sea, el que quería, al que iba más enfadado le ponían el cachopo, o sea, era otro tiempo y ahora todas esas cosas se cuidan mucho más, tienen esas posibilidades de hacerlo así y lo hacen. Por eso, pues bueno, el que gestiona bien todo eso, pero sí que es cierto que cuando las cosas no van bien al futbolista, pues gestionar toda esta empresa que tienes alrededor, pues a veces tampoco es sencillo, ¿no? Has convivido con muchos entrenadores y todo esto de que el jugador ha cambiado, me imagino que los entrenadores también, ¿no? ¿Cómo eran esos entrenadores de antes? Camacho, Aguirre, Lotina, ¿eran más tácticos o eran muy personas del grupo, de lo emocional? Bueno, has hablado de 3 entrenadores, de Camacho, de Aguirre y de Lotina, que no tenían nada que ver el uno con el otro, ¿no? O sea, eran la noche y el día, cada entrenador, ¿no? Lotina era un tío que llegabas con el coche y ya estaba por el campo buscando tréboles de 4 hojas, que decíamos. Es verdad. Siempre así, por el medio del campo, pensando y tal. Y era un tío, Lotina tiene un mérito terrible aquí en Osasuna, lo que hizo con el equipo que había, ¿no? Subir al equipo a primera división y mantenerse. Con el equipo que había entonces, ¿no? Que eso tiene un mérito terrible y yo cuando volví con Lotina creo que era el tercer pivote que más tocaba el balón. La gente me chillaba porque jugaba mucho para atrás, me criticaba que jugaba mucho para atrás, pero Lotina quería que mantuviésemos el balón, a mí me defendía capa de espada y era después del Madrid y el Barcelona el pivote que más tocaba el balón. Hostia. O sea, que jugar con aquel equipo, quitarle la posesión a los equipos y tal, pues aquello Lotina era capaz de hacerlo y yo me fui con Lotina estando en segunda y volví estando el equipo en primera y jugadores que eran jugadores normales, Cruchaga, tal, en el momento con balón, volví y decía, hostia. ¿Qué pasaba aquí? Pues bueno, aprendí a los apoyos, a tal, los pasillos, las alturas, el tal, y decía, hostia, pero bueno, y todo aquello lo hizo Lotina, ¿no? Aguirre. Pero eso sí, Lotina, si se cruzaba con un jugador en Pamplona, era capaz de cruzarse de acera por no tener ni el más mínimo esto, por no saludarle o por no tener era un tío frío, entrenador muy distante con los entrenadores, ¿no?
Aguirre era capaz de irse con nosotros de la pretemporada en México, de tomar cañas por ahí, tal, un entrenador muy visceral, que quería mucho campo, tal, era capaz de pegarse contigo un día en un entrenamiento y al día siguiente estar normal, tal, o sea, era un tío especial, era un tío muy sincero, muy tal, y a mí Aguirre ha llegado a sentarse conmigo en el banquillo y decirme, Pachi, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tal? Cuando estábamos, ¿tú qué crees? ¿Tú qué tal? O sea, de bajarse hasta ahí, que no es sencillo en un entrenador, y decirte, oye, Pachi, ¿qué te parece que debemos hacer? Que no tal, mira, ves aquellos montes de allá, yo quiero que mis hijos crezcan aquí, tú no sabes lo que tal, no sé qué, y aceptar consejos y llevarlos al campo, ¿no? Sí. Con lo que era Aguirre y lo que ha sido Aguirre y la vitola que la ha tenido y ha generado en torno a él, pues él era capaz de todo eso, ¿no? Sería un gran motivador también, ¿no? Y luego Camacho, pues bueno, pues para mí Camacho no encajo aquí, el modelo Camacho. Creo que ni siquiera sus maneras de estar, de tal, que en otro sitio funcionarían, pues aquí no llegó al vestuario de entrenadores muy, desde mi punto de vista, muy obsoletos, que se creen que saben la tira y luego todos los entrenamientos son parecidos, que los mensajes van vacíos, que en 4 días el equipo te mira así y te dice, ¿qué me quieres decir? Si es que no me estás diciendo nada, ¿no? Y los entrenamientos, pues llego, ¿qué hago? Pues esto, y luego, bueno, o sea, para mí fue una decepción, ¿no? Hubo momentos, Pachi, en los que se ha oído, en los que había momentos en los que, por ejemplo, cuando había una mala temporada en las que estabais a punto de bajar, que erais los propios jugadores quienes cogíais y decíais, oye, mira, vamos a jugar así, vamos a hacer esto, Mateo, Cruchaga, Puñal y alguno más, vamos a hacer esto y tirar del equipo para adelante. ¿Eso es verdad? Sí, había momentos en los que, bueno, pues la cosa no iba y mucho vamos a intentarlo así, ¿no? A nuestra manera. Vamos a intentar a nuestra manera, que nos ha ido bien siempre, ¿no? O sea, había momentos en los que, sí, no hacía la alineación, pero decías, oye, pues esto es así, ¿no? Pero esos momentos son en los que, en los que el entrenador no tiene el timón, pierde el timón y ni tan siquiera es capaz de decirle al equipo, vamos a jugar de esta manera, ¿no? No te da herramientas de nada, no confías en él y llega un momento en que dices, oye, pues es que no, esto es así y vamos a tirar, vamos a intentarlo, vamos a ir por aquí, ¿no? No hay otra manera, ¿no? Cuando realmente el capitán de la nave no la capitanea. Era vuestro club y lo defendíais a capa de espada. Así es, era nuestro trabajo, era nuestro club y bueno, lo tiene una vez, fue capaz de juntarnos en el centro del campo una vez que iba mal la cosa, que eso le honra, es una de las cosas que más le honran, nos juntó así y nos dijo, chavales, con esa apesadumbrez que él tenía, chicos, no sé, yo creo que puedo sacar esto adelante. Yo confío en vosotros, creo que puedo sacar esto a vosotros. No sé si vosotros confiáis en mí, pero si no confiáis en mí y creéis que no soy yo el elegido, por favor, ir al presidente y decírselo y hacérselo saber y yo me marcho. Yo creo que soy el elegido y que puedo sacar, confío mucho en vosotros y que lo vamos a sacar. Pero si no es así, es vuestro trabajo, vuestro pan, vuestra gente. Hacerlo así, lo debéis hacer, es responsabilidad vuestra, es así, ¿no? Y echar una lotería. No, lo salvamos y hubiera sido un giro bueno, fue fenomenal. Al día siguiente no está, ¿no? Ni va al entrenamiento ya, ¿no? Y en cuanto a presidentes, Pachi, acabo de ver un documental en el que hablan de presidentes, ¿no? Y se veían los presidentes de ahora, más modernos. Igual el único que queda de la escuela de antes es Laporta, pero a los presidentes de entonces, ¿no? ¿Te tocó convivir con Jesús Gil y toda esta gente? Bueno, sí, me tocó. ¿Bajaban al vestuario? ¿Os decían algo? En aquellos tiempos no, pero bueno, yo alguno he visto. Y bueno, todas las historias de Jesús Gil, de Caneda, de toda aquella gente, ¿no? Lendoiros y demás, ¿no? Que estaban años y años y años en el club, no cobran nada, no hacen nada, están 25 años gestionando el club, dejándolo todo para gestionar el club, ¿no? Y luego, pues bueno, cada uno tenía sus maneras, ¿no? Pues Jesús Gil, pues bueno, pues ya veíamos lo que era aquello, ¿no? Y todo el mundo bebía los vientos, además, encima por ellos, ¿no? Pero bajaban, o sea, con los presidentes, tú, por ejemplo, los presidentes son futboleros, o sea, han bajado a decirte a ti cómo tienes que... Es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Decías, Juan, el fútbol, yo, por ejemplo, nunca he entendido de fútbol, ¿no? Y veo un partido, y ves uno que es bueno, pero no acabas de entender todo lo que pasa ahí dentro, lo que dices tú, ¿no? Los espacios, cómo se mueven, tal. Entiendo que la mayoría de los futboleros tampoco, pero los presidentes muchas veces no lo entienden, pero seguramente que os dicen cómo tenéis que jugar, ¿no?
o cómo tenéis que hacer, o al entrenador a quién tienen que poner o qué no, ¿no? ¿Te ha tocado? Bueno, o sea, habrá... ¿cómo es la convivencia con un presidente? Habrá alguna, a mí no me ha tocado. O sea, yo no he vivido presidentes toda mi etapa, yo no he vivido que los presidentes lleguen. Sí que he vivido algún presidente que bajaba antes del partido a, bueno, pues a darnos en los últimos ánimos, venga chavales, tal, no sé qué, sobre todo en momentos puntuales. Incluso a ofrecernos en algún momento a una prima, oye chicos, venga, va, tal, ánimo, y si ganamos hoy, tal, no sé qué, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, eso sí que lo van a hacer, como si el futbolista fuese a correr más en ese momento porque te dan algo más, ¿no? El deportista, que eso... Sí, sí. Pues bueno, al final no es así, pero bueno, era una mecánica que antes, pues bueno, depende quién y cómo, pues sí que se utilizaba, ¿no? Pero bueno, yo realmente en mis carnes no he vivido aquello, sí que todo el folclore y bueno, pero luego además pues viendo cómo... O sea, la diferencia entre ahora y antes, todas las comisiones de control que hay en los clubes ahora y cómo se gestiona todo y tal, pues no tiene ni punto de comparación, ¿no? Todo este control financiero ahora y del fair play y demás, desde el mismo dentro del club y luego de la liga y demás, ¿no? Sí que es cierto que a veces genera esa polémica. Bueno, los clubs pueden gastar lo que presentas que tú puedes generar, ¿no? Eso es. Que eso es lo que ha limitado, pues bueno, hubo un tiempo que los impagos en el fútbol, se acababan las temporadas, ya había un montón de clubs que no podían pagar a sus jugadores, encierros, tal, de jugadores en los estadios y demás. Ahora todo esto se ha acabado, pero sí que es cierto que ahora, pues bueno, a la liga le cuesta competir con otras ligas, con Inglaterra y demás, que son capaces de gastar cantidades ingentes de dinero en cada plantilla. Un equipo que está al nivel de Osasuna en Inglaterra, pues capaz de pagar 25 millones por un jugador, ¿no? Entonces, pues bueno, ese competir pues genera ese debate, ¿no? Vamos a ir terminando, Pachi, tenemos un test, pero antes de eso... A mí desde fuera muchas veces me da la sensación, quizás soy yo el que ha cambiado, de que me estoy desenganchando del fútbol. Tú que estás en la vorágine del fútbol, ¿tienes esa misma sensación o no? Es decir, que la gente va al Sadar o a otros estadios de fútbol y lo sigue viendo, pero que no hay el fervor que había antes. Es decir, los ídolos son menos ídolos. Moncayola es mucho menos ídolo de lo que era Pachi Puñal, ¿no? David García cuando estaba en Osasuna era seguido, pero era mucho menos ídolo de lo que era César Cruchaga, ¿no? Por ejemplo. ¿Crees que eso está ocurriendo o tú que estás en el fervor crees que no? Bueno, yo creo que quizá en estos momentos sí, pero bueno, quizás aparecerá otro Cruchaga, otro Puñal con otro nombre, pues quizás tipo de jugadores por lo que sea no acaban de enganchar tanto o... No me refería tanto a los jugadores como al juego, ¿eh? Sí, o al yo seguimiento. no sé si en el juego, yo creo que es un compendio de todo, ¿no? Creo que quizás ahora en la forma de proceder de todo, del mercado del fútbol, de la gestión del fútbol y tal, el futbolista no se siente tan cercano al pueblo, a tu afición, a la calle, sí. a tal. Antes cualquiera que llegaba a tajonar se acercaba a nosotros, te pasabas después del entrenamiento media hora si hacía falta firmando o tenían acceso a ti cualquiera en cualquier momento, no sé cómo. Ahora se controla todo mucho más y quizás pues ese controlar todo mucho más, incluso la entrada a tajonar y cuando tal, hay muchos equipos que entran a puerta cerrada todos los días, ¿eh? Sí. Que no tienen acceso a la gente a ver a su equipo en los entrenamientos. Sí. Claro, todo esto enfría. Se ha alejado mucho. Todo esto enfría un poco la situación, ¿no? No te digo nada si ahora Tebas que quería llevar el partido a Miami. del Villarreal a Miami. Es que, bueno, no sé cómo decirte. Joder, está bien que esto sea un negocio y que haya que generar dinero, pero hostia, los clubs en cada comunidad, en cada ciudad, podremos ir a ver a nuestro equipo, ¿no? Es que yo prefiero tener en mi ciudad a mi equipo, aunque esté en segunda división, que tenerlo en Miami. ¿De qué me sirve a mí tener a mi equipo en Miami? Yo lo quiero tener aquí. Quiero esa pasión de mi gente de Navarra con mi equipo, con Osasuna. Si no lo podemos ver aquí, pues ya me contarás qué sentido tiene. Pierde un poco el sentido, pierde la identidad, o sea, lo que nosotros entendemos de fútbol. Y quizá, pues sí, las redes sociales parece que te acercan y tal, ya, pero las redes sociales creo que el face to face, esa normalidad, ese roce, ese verdad, el poder coger un micrófono en cualquier momento y realmente que vean tu expresión o tu naturalidad, o cuando hablo no te voy a andar con rodeos y la cosa va así, pero porque tengo esa facilidad, esa potestad y esa cercanía con la gente y me siento capaz de esto, ¿no? Creo que en este momento, pues quizá la forma de gestionarlo todo, pues creo que se ha enfriado un poco ese tema, ¿no? A pesar de que, bueno, creo que saldrá
Llegarán momentos en los que haya gente que tenga quizás, pues no sé, no digo que Moncayola o otros no lo tengan, ¿no? Que tengan ese carisma, Sí. que aun a pesar de todo esto sean capaces de llegar, ¿no? Pero el entorno sí que quizás no ayude mucho a esa cercanía. ¿No? Estoy de acuerdo contigo, que cada vez son menos... Que por la situación que vivimos de redes sociales, etcétera, parece que falta esa cercanía. Antes eran como mucho más del pueblo, es decir, podías ver a Pachi Puñal hacer la cruchaga a cualquier tomando una caña. También no sé si las redes sociales, que hay demasiada producto que igual consumimos y no sabemos muy bien tampoco ni lo que estamos viendo al final, ¿no? Sí, igual que el fútbol, a mí me parece que el fútbol antes era más divertido, ¿eh? Estaba menos controlado, ¿no? Bueno. Ves partidos, no sé si eso también ha afectado, ¿no? Hay tanta táctica, todo más controlado, que antes los partidos eran un poco más brutos, pero también eran más abiertos, ¿no? Sí, como digo, el fútbol ha cambiado, ¿no? Ha cambiado. Tú ves ahora el fútbol de élite y son auténticos animales, ¿no? Es que son bestias, ¿no? Pero ha cambiado, yo creo que ha cambiado el deporte en todo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que la pelota también, el tenis, todo, es que todo el mundo son atletas. O sea, y la preparación no tiene nada que ver con lo de antes, ¿no? O sea, antes es eso, el chuletón, el café y el carajillo y venga, a darle. Y ya, pero la preparación que hay ahora en todos los sentidos y la exigencia que hay en todo, pues creo que es brutal y que todo va evolucionando y todo va cambiando, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas cosas, bueno, y hay futbolistas que se quejan de eso, ¿no? Tote, que juega en el Madrid, en el Valladolid y tal, también dicen que no ve el fútbol, que se aburre. Cuando encuentras uno que regatea, cuando encuentras uno que le da alegría a la cosa, que está todo más medido, que están todos guionizados, tal, que se aburre. Bueno, pues bueno, ha cambiado. ¿Teníais alguna rutina? En la selección española decían Piqué y estos que, por ejemplo, antes del partido se comían unos bollos con café y tal para merendar y casi ganaron el Mundial, ¿no? Yo he sido algunos pelotaris que, incluso ganando chapelas, en sus buenos tiempos, el domingo jugaban un partido y el jueves, después de entrenar, se comía con gin tonic y se jugaba al mus hasta las tantas. Y el fin de semana a jugar y a competir y ganar. ¿Vosotros teníais alguna rutina especial, algo que hicierais siempre? Como hablamos, ¿no? Y en el fútbol igual, historia de Mágico González, del otro, tenía que salir a las noches para estar contento, si no nos rendía, tal, ya. Pero ahora eso ya no. Ya no sé. La exigencia es máxima, como te digo, son animales y ahora uno no puede andar ni tan siquiera a ver un atisbo de eso, ¿no? Porque en cuanto hay un atisbo de eso, cuanto un día no rindes, el segundo ya, y el tercero te vas para tu casa. Y ahora ya sí que es así. Y rutinas, bueno, pues no sé decirte yo ninguna, no sé si cada uno tenía sus rutinas, pero bueno, en aquellos tiempos sí que bueno, éramos un grupo bastante unido. Sí que es cierto que bueno, que en esas reglas no escritas del fútbol, pues sí que éramos tan grupo que muchos jueves nos juntábamos. Sí que es cierto que cuando juegas domingo, el jueves, pues bueno, que no te vayas a la cama pronto, no pasa absolutamente nada, pero sí que es cierto que el viernes ya todo el mundo sabía los horarios que tenía que cumplir, dónde tenía que estar. Nadie estaba un viernes fuera de su sitio, ¿no? Y sí que el domingo, cuando acababa el partido, pues lo mismo, ¿no? Sí que es cierto que éramos un grupo muy unido y que, bueno, que pasábamos muchos ratos y que convivíamos mucho juntos. Y que es importante también a la hora de hacer equipo el no solo pasar los ratos entrenando en el vestuario y en el Sadar, ¿no? Es importante el compartir otro tipo de momentos, conocerte y si quieres llegar a tener esa afinidad, ese conocer, saber dónde, cuándo, cómo y de qué manera te puedo apretar, exigir, sacar lo mejor de ti, pues a veces es bueno compartir cosas más allá de lo que es el puramente campo de fútbol. Y ya te iba a hacer el test, pero se me ha ocurrido una pregunta de, claro, tú has convivido con Cristiano y con Messi. ¿Cómo era el trato con estos jugadores? ¿Estos te conocían? O sea, ¿estabas en el campo y te conocían o iban a su bola y...? Pues eso se tendrás que preguntar a ellos, pero seguramente no. Seguramente no. La verdad que bueno, yo digo que nosotros pues éramos gente muy trabajadora y sobre todo en aquellos tiempos, los jugadores del Madrid y del Barça eran otro nivel, ¿no? Eran otro nivel en todo, ¿no? Corrían más, saltaban más, olían mejor, tenían más talento, tenían más calidad, o sea, jugaban a otro deporte, ¿no? Y nosotros, pues bueno, corríamos por ahí, hacíamos lo que podíamos y procurábamos que nos metiesen 7. Y esto era así, ¿no? Y de hecho algunas veces nos lo metían, sobre todo fuera de casa. Así que aquí éramos capaces de competirles y darles más guerra, pero cuando íbamos fuera de casa yo sí que conseguí ganar. Bueno, conseguí ganar en el Bernabéu 0-3 una vez y en el Nou Camp 0-1. Pero bueno, la tónica general era, pues eso, llegabas al descanso y te habían metido 4 o 5 y decías, a ver, ahora qué hacemos. ¿Cómo acabamos el partido, no? Por eso, bueno, pues aquellos eran otra cosa. ¿Intimidaban? Y sí que es cierto que esos partidos lo tomaban con un relajo diferente, ¿no? O sea, yo recuerdo un partido en el Sadar
que a mí me cambiaron ya, le íbamos ganando al Barcelona 1-0 nosotros, y estaba Santi Ezquerro sentado conmigo en el banquillo. Messi le miró a Santi Ezquerro y le hizo así, como diciendo, vaya noche que estoy pasando. O sea, estaba más fuera que dentro. Ha cogido 2 balones en los últimos 10 minutos, pim, pom, 1-2. Para Barcelona. O sea, era otro nivel, era un escalón, no, era una escalera por encima nuestra, ¿no? Nosotros sabíamos que nuestra liga era otra, y sí que es cierto que, como digo, en el Sadar pues le damos guerra, pero lejos de ahí pues era complicado. Bueno, vamos a ir con el test más personal que hacemos siempre a todos nuestros invitados. Pachi, la primera pregunta es, ¿mejor pelotari de la historia? El mejor pelotari de la historia, para mí, Juan. Martín Dibujo, claro que sí. ¿Mejor futbolista de la historia? Pues se me hace complicado decírtelo, ¿no? Quizás en estos momentos Cristiano Ronaldo, Pelé, todo ese tipo de gente, Maradonas y tal. A Maradona sí que lo llevaba a ver siendo muy crío, pero la diferencia que hay entre el fútbol de ahora y el de antes se me hace complicado, ¿no? Mejor que Messi y Cristiano Ronaldo. Pues no lo sé. Puede ser, puede ser. En cuanto a goleador, pues sí. En cuanto a... No sé, yo creo que sí. Puede ser que sí. Muy bien. ¿Mejor entrenador de la historia? No que hayas tenido, sino de la historia. O de la actualidad, o bueno. Mejor entrenador de la actualidad. Bueno, para mí Guardiola es uno de los grandes, sin duda, ¿no? Luis Enrique también, ¿eh? Uh-huh. Si para tuvieras... mí creo que son 2 grandes entrenadores. Creo que a día de hoy yo sí tendría que elegir uno de los 2, me sería difícil, ¿no? Pero para mí los mejores entrenadores del momento son ellos 2, sin duda, ¿no? Si tuvieras que elegir un compañero. Pues bueno, si tendría que elegir un compañero de aquí, le elegiría a Cruchaga, ¿no? Por su carácter, por su forma de ser, por su forma de gestionar las cosas, ¿no? Quizá no en cuanto a fútbol, sino a funcionamiento de cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Uh-huh. ¿Un lugar para perderte? El monte, sin duda. ¿Una comida? Bueno, no soy muy comedor, pero la chuleta. ¿Una bebida? El vino. Y para terminar esta entrevista, que he gozado una auténtica barbaridad, un consejo, una reflexión para la gente, ¿no? Hemos traído a gente que ha tenido, pues por suerte, yo creo que vivencias muy diferentes a lo que la gente en la calle puede vivir, ¿no? Y te das cuenta que cuando dejan un consejo, pues te acaba enriqueciendo de alguna manera, ¿no? Un consejo, una reflexión para la gente. Bueno, que por lo que hemos estado hablando, ¿no? Yo creo un poco de todo esto, ¿no? El fútbol es un fenómeno social y es una gozada y es una maravilla. Para mí es mi pasión, pero sí que se está llevando un poco a etapas tempranas, un poco a escenarios de locura, ¿no? De locura, de que perdemos un poco el norte, de que estamos con chicos y perdemos esa tranquilidad, esa calma en la formación, en los pasos, en todo esto, ¿no? Creo que esto es para disfrutar, lógicamente. Uh-huh. Yo he conseguido hacer de lo que ha sido mi pasión, mi profesión, y sigo a día de hoy disfrutando mucho de esto, pero bueno, la gran mayoría no. Y si yo no habría sido así, me habría quedado esa educación deportiva, uh-huh, que me permite no pasarme 2-3 días dándome una paliza jugando deporte, que necesito eso. Creo que eso es grande, y a partir de ahí pues que dejemos a los críos que sean críos, que disfruten, que sean niños y que se equivoquen y que solucionen sus problemas, ¿no? Que a veces protegemos tanto, yo el primero, ¿eh? O sea, sí. Un poco la sociedad, ¿no? A nuestros hijos de cualquier adversidad, de cosa que puede tener una reversión negativa, tal, y voy a ver si... No, que los chicos, que nada es tan estable como para que no se desestabilice. En la vida van a pasar 1000 cosas, aunque no sea, y que tienen que ir, ¿no? Entonces, pues bueno, que dejemos a la gente disfrutar como nos han dejado a nosotros. Oye, Pachi, pues muchas gracias por estar en el Choco. Ha sido un placer. De verdad, eres un gran tío. Sí, la verdad que sí. No me extraña que la gente te quiera tanto. Y ese no podrán parar a Pachi Puñal. Ha sido un verdadero placer, un descubrimiento, la verdad. Y en el Choco siempre tendrás tu casa, y que la mayor suerte del mundo en Tajonar, que estéis haciendo las cosas muy bien. Una gran escuela de deporte y sobre todo una gran escuela de vida, y a seguir disfrutando de la vida. Pues yo la verdad que ya me has visto que está muy a gusto. ¿Sí? Y también, pues bueno, cuando quieras ya sabes dónde estoy, y seguiremos intentando hacer las cosas lo mejor posible.